violencia de género es aquella que se ejerce sobre la mujer por el mero hecho de ser mujer. Por eso un hombre no puede sufrir violencia de género. Y abarca desde la situación de maltrato dentro de la pareja o de la expareja, como la violencia sexual, el acoso sexual. Es una violencia además que tiene unas características propias y muy diferentes a otros tipos de violencia. Tenemos los 4 tipos de violencia recogidos, que son la física, la psicológica, la sexual y la económica. Es una violencia inmotivada, injustificada. Al principio era cariñoso, era amable, siempre contigo, pero llegó pasado un tiempo, pues todo cambió, de repente, de la noche a la mañana. Me está pasando algo muy grave, pero no sé lo que es. Yo entonces no sabía nada de violencia de género. Yo creía porque en mi casa fuimos todas mujeres, mi padre se murió cuando tenía 12 años y yo tampoco sabía pues cómo actuaban los hombres y yo decía esto será así, pero yo estaba muy mal. Realmente no saben que están sufriendo violencia, o a lo mejor pueden intuir que su pareja les está haciendo algo malo, pero no saben que eso es violencia de género. Luego analizas que claro que sí, que había primero un maltrato psicológico, pero tú no te das cuenta, porque si estás en una reunión y vas a hablar, te dice te calla, te anula delante de la gente como persona que eres, y luego yo, claro, cuando estás en casa te dice que porque has hablado y ya empieza pues, a pegarte. Pues ahora, después de tantos años y de tanto analizar y de tanto psicólogo, pues yo creo que has sido siempre una persona, un maltratador, porque no se puede decir otra cosa, y que has sido una persona muy posesiva, yo ordeno y mando, y tú no tienes voz ni voto, tú no eres nadie. Es un error pensar que una mujer tenga que aguantar un maltrato por los hijos porque están muy equivocadas, porque lo único que van a hacer es que sus hijos sufran, que es el caso mío, que mis hijos han sufrido y han visto muchas cosas que jamás un niño, un bebé, lo tienen que ver. Y no cambian, van a peor, porque se ceban contigo y luego se ceban con tus hijos. En mi caso, luego él se cebó con mi hija. Los niños se dice que son víctimas directas de la violencia que ejercen sobre sus madres, porque aunque no estén presentes cuando sucede la violencia, cuando surge la violencia, pueden estar en una habitación de al lado, pueden escuchar los insultos, pueden escuchar las voces. Entonces son niños que se desarrollan en ese ambiente y que evidentemente van a sufrir unas consecuencias. Por eso decimos que son víctimas directas y la protección también tiene que llegarles a ellos, ¿no? Y a ellas, porque si no tenemos muchas posibilidades de que reproduzcan los patrones, ellos como maltratadores y probablemente ellas como víctimas. Él me comentó que los hijos fuera, que se buscaran la vida cuando eran adolescentes. Y yo le dije, ni hablar, los niños tienen que estudiar. Y empezó a maltratar a mis hijos. Entonces yo le dije a los hijos, no me los toques, porque tendrías que pasar sobre mi cadáver, no lo voy a permitir. El mayor problema que tenemos con los menores, yo creo, sobre todo, es que no sabemos tratar bien lo que ellos sienten cuando están viviendo una situación de violencia de género. Es decir, no hace falta que el menor sufra una agresión, sino que simplemente vivir en esa casa, ver cómo su madre es violentada todos los días, oír esos gritos, les genera una serie de consecuencias en su rendimiento escolar, en la falta de sueño, en las ganas de no comer. Entonces yo creo que hay que plantearse que la situación que tiene un menor en una familia donde la mujer sufre maltrato es muy dura. El maltratador intentó matar a mi hijo, ahogándomelo contra una nevera. Yo lo que hago es, tanto con niños, niñas y adolescentes incluso, y más jóvenes, es trabajar todo lo que les ha pasado y lo que han vivido. Igual que lo hago con sus madres, lo intento hacer a un nivel, depende de la edad, pues con estos menores. Tienen que entender qué es lo que ha pasado, cómo es su papá, por qué su papá hace cosas, por qué su mamá actuaba de una forma que a lo mejor muchas veces no entienden. Y sobre todo hay que trabajar el hecho de que estos niños y estas niñas van a tener relación con ese padre. Pues al final yo lo que hago es un trabajo
con esos menores, pero a la vez con la madre. Mucho trabajo a nivel emocional, de inteligencia emocional, de expresar emociones, de hablar lo que sienten, de hablar de cómo les está sucediendo las visitas. Cuando él llegaba a casa y metía la llave en la cerradura, cada cual salía a su habitación y se encerraba en la habitación. O sea que cuando no estaba él vivíamos en la gloria y cuando llegaba él era tremendo. Los hijos salían pitando a su habitación. El servicio de musicoterapia consiste en asistir de manera específica y ofrecer un apoyo emocional a aquellos menores aproximadamente entre 2 y 13 años, que o bien han vivido una situación, bueno, para nosotras son víctimas directas siempre, pero para entendernos, o bien han vivido una situación de maltrato y de abuso directamente, o bien han vivido esa situación de violencia de género en el hogar. Intervenir desde musicoterapia, incluso, o intervenir desde la terapeuta del centro, incluso hay veces que una primera fase se trabaja desde musicoterapia y posteriormente, si es necesario, la terapeuta. Mi lema, si le sirve para alguna que esté escuchando ahora esto y que lo vea, por los hijos que quedan marcados y que no tienen que ver muchas cosas. Y hay que denunciar, También es cierto que no todas las mujeres denuncian y la mayoría de las mujeres asesinadas no habían formulado denuncia, ¿no? Entonces yo creo que también hay que mandar ese mensaje de la necesidad de denunciar y de señalar y de posicionarse contra el agresor. Es decir, yo creo que hay mucha gente que todavía mira para otro lado. Creo que debemos ser conscientes de que es algo que nos afecta a toda la sociedad, al conjunto de la sociedad, y que todos y todas tenemos algo que decir, ¿no? Primero nosotras tenemos como misión concienciar a la mujer de que tiene que denunciar la violencia de género, mejor dicho, que no tiene que soportar. Es un paso que jamás en la vida te se pasa por la mente de darlo, porque como no tenías tanta información como hay hoy en día, pero también tengo una imagen de mi hija cuando se me puso de rodillas y me dijo, sepárate que si no nos mata. Y con el tiempo te das cuenta que sí, que va a acabar contigo de una manera o de la otra. Y al final un día me miré en el espejo y no me conocía. Sí, veía mi rostro, pero interiormente no me conocía. Y dije, hasta aquí hemos llegado. Y fue una tarde que se abalanzó otra vez a pegarme cuando me hice pie encima y salí de casa. Cada una viene en un momento diferente de su proceso. Hay mujeres que llegan cuando acaban de denunciar, otras mujeres que vienen porque no saben qué les pasa, no se encuentran mal, pasan por aquí, por la calle, ven este sitio o han pasado a lo mejor varias veces, nunca se han atrevido a subir y hay un día que suben. Y entonces dicen, necesito ayuda, sé que me encuentro mal, pero no sé qué me pasa. Y realmente no saben que están sufriendo violencia. Independientemente del momento en el que aparezcan las mujeres, yo siempre digo que lo único que las une a todas es que vienen destruidas personalmente. Siempre vienen, como yo les digo muchas veces, como si de repente un puzzle se hubiera deshecho y hubiera que volver a juntar las piezas. Yo cuando tomé la decisión es cuando él le estaba diciendo a nuestras amistades que yo tenía una enfermedad muy grave y que tenía una medicación muy fuerte porque le preguntaban por mí y yo vi que él estaba preparando mi muerte y dije, de aquí es que salir pitando. Lo que vemos es que sí que es determinante que una mujer tenga sus propios recursos, tanto personales como económicos, por ejemplo, cuando tiene un empleo fuera del hogar, una cierta independencia, pero vemos que en ocasiones, si bien ese factor es importante de cara a la salida de la situación de violencia, no es determinante. Vemos casos en los que no cuentan con esos recursos personales y económicos, pero sí que cuentan con un apoyo social y familiar tan importante que es lo que las anima a dar el paso. Empecé a preparar los papeles para el juzgado y cuando ya estaban metidos los papeles para el juzgado, que me costó pues mucho estar todas las mañanas metida en el juzgado arreglando papeles para que eso entrara en el juzgado cuanto antes. Después ya se lo hice a saber a él, porque él me requería para ir a no sé dónde y le dije no voy, los papeles ya están metidos en el juzgado. Y lo tuve que hacer así para salvar mi vida. Siempre le tienes que decir a la mujer que tiene que pensar, que va a empezar
no sabe cómo va a acabar, no sabe siquiera si va a acabar. El proceso penal es una carrera de obstáculos, cuando yo lo explico en clase. Y para una mujer maltratada, los obstáculos son triples. Todo el procedimiento jurídico, por mucho que se ha querido facilitar, sigue siendo un procedimiento duro, muy duro y muy desagradable para la víctima. No está denunciando cualquier tipo de delito, sino que está denunciando a una persona, en caso, por ejemplo, de violencia en la pareja, una persona que es afectivamente relevante para ella, más todo lo que implica en sí la situación de violencia. Y son situaciones en las que nunca se han visto, nunca han ido a un juzgado, nunca a grandes rasgos, ¿no? En líneas generales no están familiarizadas ni con policía, ni con jueces, ni con el lenguaje tan siquiera. Un día que salí de la consulta y aquel día me intentó agredir y el psicólogo ya notaría algo que me dijo, toma, cualquier caso me llama. Y lo llamé desde un parque y le dije, me pasa esto. Y ya fue cuando me decidí a denunciarlo, pero que lo denuncié y que yo no soy de las que quitan la denuncia, ya no. Solo denuncian 1 de cada 5. Y de esas 1 de cada 5 retiran la denuncia 1 de cada 5. Pero claro, siempre te decía la misma, ¿tú dónde vas a ir a denunciar? ¿A ti nadie te va a creer? Yo creo que hay un poco de retroceso en cuanto a la victimización secundaria, que parece que vuelve a resurgir y que se duda de si la mujer dice la verdad o no dice la verdad, ¿no? Cuando generalmente detrás de cada mujer que sufre malos tratos hay un drama muy grande. Y hay algunos jueces que hacen una serie de diligencias completamente inadmisibles para ver si tienen que creer a la víctima, que no pasa en otro tipo de delitos. Es decir, yo cuando denuncio un robo no me dicen que tengo que ir al psicólogo a ver si me lo estoy inventando. Claro que no. Hay mujeres que denuncian y lo primero que hace el juez es decir, bueno, vamos a hacerle una prueba pericial psicológica. Y la abogada pregunta, o el abogado, ¿para saber los daños de mi clienta? No, para saber si nos está mintiendo. Eso es inadmisible en un Estado de Derecho. Y eso está pasando. Gracias a Dios que me ayudaron mucho la policía local de mi ciudad, donde yo vivo, y es con la única persona que tengo contacto. El Estado, además de poner a las fuerzas y cuerpos de seguridad que están muy formadas desde hace muchos años, entre otras cosas porque ellos han sido los pioneros en detectar este problema, los pioneros, los primeros en intervenir y en darse cuenta de que esto estaba siendo un problema social de primer orden. Me estaba persiguiendo porque estuvo 7 años detrás de mí persiguiéndome continuamente, pues eso, muy mal, porque un policía detrás protegiéndome de paisano que me enseñaba la placa y me dejaba en mi casa, y por otro lado él, eso no era vida. Eso no era vida. Tardan 3 años, 4 años, 5 años en resolverte tu asunto. Claro, y durante ese tiempo, ¿qué? Hay que garantizar tu seguridad, tu protección, tu manutención, hay que darte ayudas, hay que proteger a los niños, hay que protegerte a ti. Entonces, claro, esto es algo endiablado para las víctimas de violencia de género. Mis hijos y yo estuvimos 3 días en una casa de acogida hasta que el señor se marchó. Cuando las mujeres llegan a la casa de acogida se encuentran en una situación de máxima desprotección, manifiestan mucha ansiedad, problemas para dormir, mucha intranquilidad y manifiestan claramente todos los síntomas de la violencia de género. Necesitan unas primeras semanas, un primer periodo en el que se adaptan a la casa de acogida. Al principio pues vienen con muchas dudas, muchos miedos acerca de cómo es el recurso. Luego, una vez que entran, se dan cuenta de que la casa acogida realmente es un hogar, le proporciona una seguridad y una estabilidad que no han tenido en su hogar. Desde que se ha elaborado la ley, desde que empezó a aplicarse la ley, pues las cosas cambian, hay recursos, pero también es verdad que a veces no son suficientes, porque si no, obviamente no seguirían asesinando a mujeres, ¿no? Pienso que tendrían que dedicar ahí a todas las universidades como se hace para dar educación vial, porque hay muchos chicos jóvenes que son unos maltratadores porque le controlan a las chicas el móvil, yo qué sé, no te pongas esa falda. Ahí es que existe y tenían que ir a todas las universidades, colegios y dar información. Porque hay muchas chicas hoy en día, que es una pena, que lo están sufriendo en silencio. Parte muy importante
de esta labor de concienciación y de sensibilización que hacemos? Pues serían los proyectos del certamen municipal de Carta a un maltratador, que se dirige al ámbito educativo, a alumnos y alumnas desde tercero de la ESO hasta bachillerato, en lo que estos alumnos, después de participar en los talleres y con una información veraz, escriben una carta a un supuesto maltratador. Y también hemos querido ampliar esta labor de sensibilización y de información a la juventud a través de un concurso de tweets contra la violencia de género dirigido a la población universitaria. Estamos dando cuenta que los jóvenes, los chicos y las chicas, están repitiendo conductas propias de personas más mayores, ¿no? de las relaciones de pareja más estables. Entonces, bueno, pues pensamos que la prevención tiene que ser desde la infancia y no empezar a lo mejor tan tarde como puede ser la adolescencia, ¿no? Donde puedes hacer algunos cambios, pero es más difícil. Entonces la prevención no solamente supone a nivel de información, de medios de comunicación, sino también para cortar de raíz pues lo que nos ha dejado el patriarcado, ¿no? E intentar que niños y niñas aprendan a convivir en igualdad. Hoy en día hay gente que no quiere hablar del tema y no acuden a muchas conferencias para que la gente no la conozca. Yo vuelvo a decir lo mismo, yo estoy aquí porque él me ha puesto aquí y hay todavía muchas mujeres, también hay muchos hombres maltratados, que también hay que decirlo, lo que pasa que se sabe menos, pero que las mujeres todavía se avergüenzan. Yo no me avergüenzo, te avergüenzas al principio, pero yo no voy a ir tampoco con un cartel diciendo yo he sido una maltratada, pero tienes que ir con la cabeza muy alta. Todo lo que has destruido contigo misma emocionalmente lo tienes tú que ir construyendo poquito a poco. Te tienes que ser fuerte y restablecerte. Y tienes que estar, claro, por supuesto, pendiente de tus hijos y con el apoyo, sobre todo de mi familia, que mi familia jamás me ha fallado. Y hoy en día miro para atrás y digo, jolines, Carmen, qué duro fue. Pero ya no me quedo con eso. Ya lo único que digo siempre, ay, ¿cuánto tiempo perdiste? Yo siempre he ido con la cara muy alta y he sido valiente y siempre he dado la cara porque no tengo nada que esconder y he luchado muchísimo, pero muchas veces me he venido abajo y yo, si no hubiera tenido apoyo de personas que me han atendido, como policía local y otras personas, pues yo creo que yo por mí misma no hubiera podido salir. Yo tengo la felicidad que yo quiero y tengo la soledad que yo quiero. Y soy muy feliz plenamente. Y sobre todo que yo entro a mi casa, no hay un grito, no hay un golpe y no hay ningún maltrato ni físico ni psicológico.